El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En Expansión, Armando Vargas analiza en Ciudades Temerosas cómo México ha aprendido a convivir con la inseguridad hasta normalizarla. A partir de los datos de la ENSU del INEGI de septiembre de 2025, el autor revela que el 63% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad y que esa aparente inestabilidad no refleja una mejora, sino una habituación al miedo. Ese temor cotidiano y generalizado que lleva a millones a no salir de noche o a evitar el espacio público redefine el sentido de seguridad. Ya no es vivir sin riesgo, sino aprender a esquivarlo. Inspirado en Jane Jacobs, Vargas describe la paradoja urbana del país. El autoencierro se convirtió en la estrategia de supervivencia más común, fragmentando comunidades y vaciando las calles. Mientras tanto, la prevención gubernamental brilla por su ausencia. Solo 1 de cada 3 ciudadanos conoce programas oficiales de seguridad. El resultado es una nación donde la desconfianza se ha institucionalizado y el miedo opera como política silenciosa. 2. En su texto para el IMCO, Sebastián Corona, bajo el título El aliado para privatizar la educación superior, expone cómo las decisiones presupuestales del gobierno de Claudia Sheinbaum han generado el efecto contrario a su discurso de inclusión educativa. Mientras se proclama que la educación dejará de ser un privilegio, la falta de inversión pública en universidades fortalece al sector privado y debilita al sistema nacional. Según el autor, el Estado se ha convertido en un aliado involuntario del proceso de privatización educativa. Corona sustenta su análisis en cifras. La inversión en educación superior caerá 4% en 2026 y es 40% menor que en 2015, mientras las universidades privadas absorben casi la mitad de los nuevos alumnos. Esta tendencia, advierte, no solo reduce la cobertura pública, sino también la capacidad del Estado para planificar la formación profesional del país. Al dejar en manos del mercado áreas estratégicas como la ciencia y la tecnología, México corre el riesgo de profundizar la desigualdad y retroceder hacia un modelo en el que estudiar dependa otra vez del poder adquisitivo. 3. La aviación mexicana enfrenta una sacudida con efectos en cascada. La suspensión de 13 rutas por parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la posible ruptura de la alianza Delta-Aeroméxico y pérdidas inmediatas en el mercado como el caso de Volaris, que cayó 5% y que alcanzan a pasajeros, cadenas logísticas y turismos de negocios justo cuando se preparan operaciones para el Mundial. En este contexto, Camila Ayala Espinosa detalla en la revista Proceso cómo las operaciones desde el AIFA hacia 9 ciudades estadounidenses resultan especialmente afectadas. Su reportaje, Golpe grave y unilateral al sector aeronáutico mexicano en problemas tras suspensión de vuelos, reconstruye la génesis del conflicto. El sector atribuye el choque a decisiones unilaterales del gobierno mexicano, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la imposición en la mecánica del uso del AIFA, mismas que Washington lee como barreras no arancelarias. ASPA y Canaero coinciden. Faltó diálogo técnico y una visión de Estado para la aviación. La prioridad, sostiene el texto, es una respuesta diplomática inmediata que recupere cooperación y certidumbre en la relación bilateral antes de que el golpe devenga pérdida estructural en competitividad aérea. 4. En El País, Elena San José analiza el reciente escándalo cultural en torno a Paco Ignacio Taibo II y el Fondo de Cultura Económica, tras sus declaraciones calificando parte de la literatura escrita por mujeres como horriblemente asquerosa. Su artículo titulado ¿Cae el Fondo de Cultura en México en un sesgo horriblemente asqueroso? No se limita al agravio verbal, expone la raíz estructural de un patriarcado institucionalizado en la política cultural mexicana. San José subraya que el problema no radica solo en la censura o el desdén, sino en la persistencia de criterios editoriales sesgados que relegan la obra de las mujeres al margen del canon. Aún las iniciativas de reparación, como las colecciones de mujeres anunciadas por la presidenta Sheinbaum, dice, refuerzan una segregación simbólica tratándolas como un género aparte. Más que un episodio aislado, el texto plantea un diagnóstico sistemático. Las autoras permanecen excluidas de las decisiones culturales del fondo
o son incorporadas únicamente como cuotas simbólicas, no como voces centrales de la literatura mexicana contemporánea. 5. En su columna Alguien debería decirle, publicada en Mirador Político de Aristegui Noticias, Jorge Alcocer advierte que las descalificaciones de la presidenta hacia los partidos opositores desde la conferencia mañanera constituyen una violación del artículo 134 constitucional, que obliga a los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos del Estado y no influir en la equidad de la competencia política. Cita expresamente los ataques de la mandataria al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano, a los que tilda de cártel inmobiliario, representantes del viejo régimen y en vías de extinción, para ilustrar el uso indebido de un espacio financiado con recursos públicos con fines de confrontación política. El autor subraya la contradicción de invocar el derecho de réplica desde el poder del Estado, pues ese derecho protege a los ciudadanos frente a las autoridades, no al revés. Con tono jurídico y sobrio, Alcocer reitera que la presidenta, al emitir juicios partidistas desde la tribuna oficial, está quebrantando la neutralidad que le exige la Constitución. 6. En Excelsior, Francisco Garfias, en su columna Octubre Caliente, retrata un país al borde del colapso social. Campesinos, transportistas y repartidores bloquean calles y carreteras en todo México, exigiendo precios justos, mejores tarifas y apoyo al campo. Las protestas, señala el periodista, ya no son aisladas. Son síntomas de un malestar generalizado alimentado por la inflación, la carestía y la falta de respuesta gubernamental. Garfias describe un ambiente donde el gobierno parece ausente y desconectado, mientras el descontento ciudadano se transforma en hartazgo político. En el plano internacional, el autor denuncia los ataques del ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas mexicanas con víctimas civiles y subraya la reacción firme de Claudia Sheinbaum, quien exigió respeto a la soberanía nacional. No obstante, contrasta ese gesto con su insistencia de pedir disculpas a España por la conquista, acción que, según él, distrae las prioridades diplomáticas reales. El artículo también aborda el paquete fiscal 2026, que incluye nuevos impuestos y un endeudamiento histórico por 1.8 billones de pesos, calificado por la oposición como regresivo e irresponsable. En suma, Octubre Caliente muestra un país irritado, con conflictos sociales y diplomáticos simultáneos, donde la falta de dirección política amenaza con encender un descontento de largo alcance. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.